Michael Jackson no solo fue el rey del pop, fue un fenómeno mundial, una leyenda viva, y también uno de los personajes más polémicos en todos los tiempos. Detrás de su éxito, de sus pasos icónicos y de sus millones de discos vendidos, se escondía una vida llena de dolor, secretos y controversia. Hoy te contaré su historia, como nunca antes, desde su ascenso imparable hasta las teorías que rodean su trágica muerte. Esta es la verdadera vida de Michael Jackson. Una infancia rota en silencio. Michael Jackson nació el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana. Creció en una familia numerosa, siendo el séptimo hijo de 9 hermanos. Desde pequeño mostró un talento natural para la música. Su padre, Joseph Jackson, notó esto, pero en lugar de fomentarlo con cariño, lo empujó con disciplina rígida, gritos y control absoluto. Michael comenzó a ensayar desde los 5 años. Mientras otros niños jugaban, él repetía coreografías hasta el cansancio. Joseph lo trataba con dureza, exigiéndole perfección y castigándolo si cometía errores. Michael llegó a decir que sentía tanto miedo de su padre que a veces vomitaba solo de verlo. Esa infancia marcada por el control, el aislamiento y la presión dejó huellas profundas en su mente. Él mismo confesó que nunca tuvo una niñez real, y eso lo llevó en su vida adulta a aferrarse a la fantasía, a los juegos, a los mundos de cuentos como el de Peter Pan. Aunque se convirtió en una estrella mundial con The Jackson 5, en el fondo, Michael era un niño dañado emocionalmente, obligado a crecer demasiado rápido. Esa herida, esa falta de infancia, sería uno de los ejes más importantes y oscuros en toda su vida. El nacimiento del rey del pop. Con solo 11 años, Michael Jackson ya era el rostro de The Jackson 5, el grupo formado por él y sus hermanos. Rápidamente se convirtió en un éxito masivo en la década de los 70, con éxitos como ABC y I Want You Back. Pero, para Michael, ese éxito llegó con una presión aún mayor. A medida que el grupo se hacía más grande, él también iba ganando notoriedad como el pequeño prodigio. Sin embargo, mientras sus hermanos compartían el foco, él empezaba a destacar por su talento único. A finales de los 70, Michael decidió tomar un camino diferente. Mientras los Jackson 5 seguían en su éxito, él buscaba algo más personal y ambicioso. Firmó con Epic Records en solitario y comenzó a trabajar en su álbum Off the Wall. Este fue el momento clave donde empezó a consolidarse como una figura solista. Su sonido, que combinaba pop, rock, funk y disco, era innovador y rompía esquemas. Canciones como Don't Stop Till You Get Enough y Rock With You no solo lo hicieron famoso, sino que marcaron el inicio de su reinvención como artista. El verdadero cambio sucedió con el lanzamiento de Thriller en 1982, un álbum que lo catapultó al estrellato global. Con éxitos como Billie Jean, Thriller y Beat It, Michael Jackson dejó de ser solo una estrella pop para convertirse en una leyenda. Su música cruzó fronteras y su imagen pasó a ser parte de la cultura pop mundial. No solo vendió millones de discos, sino que también definió el pop moderno y revolucionó la industria musical. Pero, detrás de esa fama, Michael seguía lidiando con sus demonios, su miedo a ser rechazado, sus inseguridades y su lucha constante por encontrar su verdadera identidad personal lo perseguían. A pesar del éxito, seguía siendo ese niño bajo la presión de ser perfecto, de ser el mejor, y esa presión comenzó a reflejarse en su vida fuera del escenario. Neverland, la prisión dorada. Michael Jackson soñaba con un lugar donde pudiera ser simplemente un niño. Cansado de la fama
de los juicios públicos y de las heridas que arrastraba desde su infancia, buscó construir su propio mundo. Uno donde él tuviera el control. Así nació Neverland, una propiedad de más de 1000 hectáreas en California, con todo lo que un niño, o alguien que quiso ser niño, podría desear. Un parque de diversiones, zoológico privado, cine, trenes, lagos, jardines y estatuas de fantasía. Para Michael, Neverland era mucho más que una mansión. Era su refugio emocional, su lugar seguro, su escape de una realidad que lo devoraba. Allí recibía visitas de niños, organizaba fiestas temáticas, convivía con animales exóticos y recreaba escenarios mágicos donde él podía sentirse libre, lejos del ojo crítico del mundo. Pero lo que para él era un espacio de sanación, para otros se volvió motivo de duda. Los medios empezaron a cuestionar el por qué Michael pasaba tanto tiempo con niños, por qué parecía más cómodo con ellos que con adultos, por qué su vida dentro de Neverland era tan secreta. La fantasía que había construido comenzó a volverse en su contra. La propiedad que simbolizaba libertad pronto sería el escenario de las acusaciones más graves de su vida. Neverland, ese paraíso que él mismo diseñó para protegerse, se convirtió en una prisión dorada, rodeada de escándalos, juicios, rumores y cámaras vigilantes. Con el paso del tiempo, Michael dejó de habitarlo. El lugar que representaba su mundo ideal terminó vacío, silencioso, como una metáfora de su propio aislamiento emocional. Las primeras acusaciones. En 1993, la imagen de Michael Jackson, ese ídolo mundial que había conquistado a generaciones enteras, comenzó a fracturarse. Fue en ese año cuando estalló la primera gran acusación que cambiaría su vida para siempre. Un niño llamado Jordan Chandler, de apenas 13 años, junto a su padre Evan Chandler, lo señalaron por una conducta inapropiada durante las visitas del menor a Neverland. Según los reportes, Michael había entablado una relación cercana con el niño y lo invitaba constantemente a pasar tiempo en su rancho. Lo que al principio parecía ser una amistad inocente, pronto fue puesto bajo una lupa oscura. Los medios de comunicación no tardaron en convertir la historia en un escándalo internacional. Los titulares lo mostraban no como una víctima de una infancia difícil o un genio creativo, sino como alguien de quien desconfiar. Se difundieron detalles, declaraciones y suposiciones que destrozaron su reputación casi de inmediato. El mundo ya no lo miraba con los mismos ojos. Michael negó todas las acusaciones, aseguró que nunca había hecho nada malo y que todo se trataba de un intento para dañar su imagen y obtener dinero. A pesar de eso, la presión fue tan fuerte que en 1994 su equipo legal decidió llegar a un acuerdo extrajudicial con la familia Chandler por más de $20 millones. El acuerdo no implicaba admisión de culpa, pero tampoco le permitía limpiar del todo su nombre. Y para muchos, eso fue suficiente para comenzar a dudar. Durante ese tiempo, Michael cayó en una profunda crisis emocional. Dejó de comer, canceló presentaciones y se le vio en un estado físico deteriorado. Años después, admitiría que fue uno de los momentos más oscuros de su vida. Su mundo, que ya era frágil, comenzaba a desmoronarse. Las consecuencias no solo fueron legales, sino también sociales. Comenzaron a cerrarse puertas, perdió contratos, y lo que antes era admiración se transformó en sospecha. Aunque muchos fans lo apoyaron, también fue víctima de burlas crueles y persecución mediática constante. Desde ese momento, Michael ya no era visto como el rey del pop intocable, sino como una figura polémica, envuelta en un halo de misterio y controversia del que jamás podría desprenderse del todo. Y aunque la ley nunca lo declaró culpable, la opinión pública ya
lo había juzgado. El juicio del siglo. En 2003, un documental mostró a Michael Jackson hablando sobre su vida privada, incluyendo su costumbre de compartir su cama con niños como un acto de cariño. Lo que para él era un gesto inocente, desató una tormenta mediática. Poco después, Gavin Arvizo, un menor que había sido invitado a Neverland, lo acusó formalmente. Esta vez, el caso llegó a juicio. Comenzó en 2005 y fue uno de los eventos más cubiertos por los medios en todo el mundo. Cada detalle de su vida fue expuesto ante la corte. Se analizaron sus hábitos, su relación con los niños y hasta los rincones más secretos de Neverland. Michael asistía cada día visiblemente afectado, más delgado, agotado emocionalmente. Mientras unos testigos lo defendían, otros alimentaban las dudas. La tensión era constante. Los noticieros hablaban del juicio como si fuera un espectáculo. Después de más de 3 meses, el jurado dio su veredicto: inocente de todos los cargos. Pero, aunque ganó legalmente, el daño era irreversible. Michael no volvió a ser el mismo. Se alejó del público, vendió Neverland y cayó en una etapa de aislamiento y dolor silencioso. Ese juicio no solo juzgó sus actos, juzgó su vida entera. Soledad, adicciones y una última oportunidad. Tras su absolución en 2005, Michael Jackson quedó marcado por las secuelas del juicio. La imagen pública del rey del pop se había desmoronado, y aunque su música seguía siendo aclamada, la soledad lo invadió cada vez más. Neverland, su santuario, se fue vaciando poco a poco. Aquella propiedad que representaba su reino y su libertad, ahora estaba llena de silencio, un reflejo de su estado emocional. En medio de esta oscuridad, Michael se refugió en los medicamentos, buscando alivio a sus dolores físicos y emocionales. Las cirugías plásticas y los problemas de salud lo dejaron vulnerable, y los analgésicos se convirtieron en su único consuelo. Esto, combinado con el estrés y la presión de su vida, lo llevó a una espiral de adicción que amenazaba con destruir todo lo que quedaba de él. En 2009, cuando parecía que la oportunidad de redimir su legado se alejaba, Michael decidió anunciar su regreso con la gira This Is It en Londres. Los fans, esperanzados, celebraron el anuncio, creyendo que el rey del pop volvería a los escenarios para demostrar que aún era el icónico que todos amaban. Pero, tras meses de ensayo, su salud comenzó a empeorar y las señales de agotamiento eran evidentes. A pesar de todo, Michael insistió en que estaba listo para su regreso, pero la presión y el abuso de medicamentos lo llevaron al límite. El 25 de junio del 2009, Michael Jackson murió a los 50 años. La causa oficial fue una sobredosis de propofol, un potente anestésico que le había sido administrado por su médico personal, Conrad Murray. Su muerte dejó al mundo en shock. El hombre que había conquistado a generaciones enteras con su música, su baile y su carisma, ya no estaba. Aunque su legado sigue vivo, la tragedia de su vida, marcada por luchas internas y constantes presiones externas, hizo que su partida fuera aún más dolorosa. Michael Jackson había luchado hasta el final, pero nunca logró encontrar la paz que tanto necesitaba. El legendario legado. El 25 de junio del 2009, el mundo se detuvo. La noticia de la muerte de Michael Jackson recorrió el planeta en minutos. El ídolo, el mito, el niño eterno, había fallecido a los 50 años, dejando tras de sí un legado artístico inigualable y una sombra
de polémica que lo seguiría incluso después de su último respiro. Oficialmente, su muerte fue atribuida a una sobredosis del anestésico Propofol, administrado por su médico personal, Conrad Murray, quien más tarde fue declarado culpable de negligencia médica. Pero, para muchos, la historia no terminaba ahí. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Unos aseguraban que Michael había sido víctima de un complot. Otros creían que simplemente ya no podía más con la presión del regreso a los escenarios. Y hubo quienes pensaron que tal vez no quería seguir viviendo bajo la carga de su nombre. A pesar de su trágico final, Michael dejó una huella que va más allá de la controversia. Revolucionó al mundo de la música, el baile y el espectáculo. Inventó una forma de hacer arte que rompía fronteras, géneros y generaciones. Fue el primer artista negro en tener rotación constante en MTV. Transformó el videoclip en una forma de cine y vendió más de 350 millones de discos en vida, sin contar lo que vino después. Pero la polémica no murió con él. Documentales como Living Neverland, testimonios posteriores y debates mediáticos reavivaron las dudas, provocando divisiones profundas. Mientras unos exigían borrar su legado, otros lo defendían con pasión, recordando al artista, no al hombre acosado por los escándalos. Años después de su muerte, Michael sigue siendo un tema sensible, amado por millones, criticado por otros tantos y convertido en un símbolo de lo complejo que puede ser una figura pública. Michael Jackson fue más que un cantante, fue un fenómeno cultural, un genio marcado por sus traumas, una estrella que brilló tanto que terminó consumido por su propia luz. Su legado sigue vivo en cada escenario, en cada baile inspirado por el moonwalk y en cada persona que todavía se emociona al escuchar Billie Jean, Man in the Mirror o Earth Song. Y aunque ya no esté, su historia sigue generando preguntas. ¿Fue víctima de su entorno o de sí mismo? ¿Fue incomprendido, manipulado o simplemente humano, con virtudes y errores? Lo cierto es que su nombre, para bien o para mal, nunca dejará de resonar. Teorías que aún viven. La muerte de Michael Jackson, tan repentina y trágica, dejó al mundo entero en shock, pero también abrió la puerta a múltiples teorías sobre lo que realmente sucedió. A pesar de que la causa oficial fue una sobredosis de Propofol, administrada por su médico personal, las circunstancias que rodearon su fallecimiento siguen siendo objeto de debate. Aquí exploraremos algunas de las teorías más populares que persisten hasta el día de hoy. La teoría del asesinato. Una de las teorías más discutidas es que Michael Jackson no murió por accidente, sino que fue asesinado. Algunas personas creen que la industria musical estaba involucrada en su muerte, buscando deshacerse de una estrella que ya no era manejable. El hecho de que Michael estuviera en deuda y que su regreso con This Is It fuera tan crucial para su estabilidad financiera alimenta esta teoría. Para algunos, su muerte no fue más que un sacrificio para salvar su legado y las ganancias futuras. Además, hay quienes afirman que la relación con su médico podría haber sido más oscura de lo que se pensó inicialmente. Algunos teóricos sostienen que Murray fue simplemente una pieza en un juego mucho más grande, usado para administrar la dosis fatal sin que fuera su verdadero culpable. Aunque Murray fue condenado por homicidio involuntario, los detractores de la teoría oficial siguen afirmando que la verdadera razón detrás de su muerte fue un complot más elaborado. Fuga y falsa muerte. Otra de las teorías más extremas es la que sostiene que Michael Jackson fakeó su muerte. Según los defensores de esta hipótesis, Jackson habría planeado su desaparición para escapar de la presión mediática, la quiebra económica y sus problemas personales.
Algunas personas afirman que las circunstancias de su muerte fueron demasiado perfectas para ser reales, desde el comportamiento de los familiares hasta el manejo de la escena del crimen. Una de las pruebas que citan los creyentes de esta teoría es la ausencia de una autopsia pública inmediata, lo cual consideran extraño, ya que las celebridades de su calibre suelen tener una cobertura más exhaustiva. Además, algunos dicen que el hecho de que su familia nunca mostró un dolor extremo de manera pública, como sería de esperar, añade más suspicacias a la idea de que Michael podría estar vivo en algún lugar, lejos de los ojos del público. Teorías del envenenamiento. Algunos fanáticos de Jackson también sostienen que Michael fue envenenado lentamente durante los últimos años de su vida, argumentando que su salud ya estaba deteriorada antes de su muerte y que su dependencia a los medicamentos recetados podría haber sido el resultado de un plan de envenenamiento llevado a cabo por aquellos cercanos a él. La idea es que ciertos médicos que lo atendían podrían haber estado involucrados en el proceso para aprovecharse de su fama y riqueza. Los teóricos del envenenamiento argumentan que no fue solo la dosis fatal de propofol lo que mató a Michael, sino una combinación de sustancias y factores que contribuyeron a su salud quebrantada. Aunque no existe evidencia sólida que respalde esta teoría, sigue siendo discutida por los seguidores más escépticos de la versión oficial. Conspiración sobre su voluntad y herencia. Otros aspectos que siguen siendo un tema de controversia es la distribución de la herencia de Michael Jackson. Algunos creen que su muerte fue orquestada para controlar y redistribuir su fortuna. Su familia ha estado involucrada en numerosas disputas legales, y algunos piensan que las personas cercanas a él pudieron haber manipulado la situación para quedarse con una parte significativa de sus bienes. La fama post-mortem de Jackson también juega un papel importante en esta teoría, ya que su música sigue generando millones. La familia, los albaceas y otros involucrados han tenido que enfrentar constantes cuestionamientos sobre cómo se maneja su legado. Algunos creen que la muerte de Michael fue simplemente una excusa para profitar aún más su nombre y asegurar que su música siga siendo consumida por generaciones futuras. El mito de la reaparición. Una teoría más optimista y esperanzadora es la de que Michael Jackson regresará algún día. Algunos fans siguen creyendo que el rey del pop no está muerto, sino que se esconde de los ojos del mundo para tener una vida privada lejos del escándalo y las presiones de la fama. Los seguidores de esta teoría citan las extrañas señales post-mortem, como algunos avistamientos que supuestamente se han realizado, los rumores que aseguran haber visto en diferentes partes del mundo. De vez en cuando, las redes sociales se llenan de mensajes y fotos que algunos consideran prueba de que Michael sigue con vida, como imágenes de alguien que se parece a él, o de mensajes extraños que sugieren su retorno. Si bien la mayoría de las personas considera esto como fantasía, para algunos sigue siendo una esperanza viva de que su ídolo vuelva algún día. A pesar de la versión oficial sobre la muerte de Michael Jackson, las teorías sobre su fallecimiento continúan siendo un misterio. Ya sea por asesinato, una fuga planeada o envenenamiento, las dudas sobre su partida siguen vivas. Sin embargo, lo que permanece indiscutible es su legado eterno. Su música, su estilo y su influencia en la cultura pop siguen siendo una fuente de inspiración para artistas y fanáticos de todo el mundo. Aunque las teorías sobre su muerte pueden persistir, Michael Jackson sigue siendo un ícono cuya presencia trasciende generaciones, demostrando que su impacto en la música y la cultura jamás serán olvidados.